Hola, bienvenidas a su podcast Ni hablar. Este es el episodio número 21 y vamos a hablar de un tema, bueno, le da muchísima risa porque le encanta. Me encanta. Le encanta porque vamos a hablar del tema que más nos gusta a las dos, nada más a Jocelyn. Es esta parte de el cuando descubrimos que fuimos mujeres. Este gran descubrimiento de que somos mujeres. O sea, güey. Voy a explicar un poquito, rapidísimo. Este tema es más bien de el que duramos muchísimos años jugando a ser masculinas y que, bueno, esto no tiene nada que ver con nuestra energía femenina. O sea, esta mezcla de que estuvimos la energía masculina estuvo muy potencializada y a la hora de descubrir que también teníamos que tener este equilibrio entre la energía femenina y la energía masculina, porque no nada más las mujeres, también los hombres tienen que tener este equilibrio y las tienen. Entonces, este episodio la vamos a gozar y la vamos a disfrutar muchísimo y espero que ustedes también lo disfruten igual que nosotros. Así es, vamos a estar hablando sobre la energía femenina y justamente, como dice Yuri, ¿en qué momento nos dimos cuenta que también podíamos tener esa energía femenina en nosotras? A ver, amiga, ya que te encanta tanto este tema, platícanos. ¿Cuándo fue cuando entendiste? Porque no se trata tanto de descubrir. Yo creo que en el fondo ya lo sabemos, traemos este instinto. Pero más bien, ¿cuándo entendiste que no nada más eras mujer, que tenías esta energía, que tenías que conectar con esta energía femenina, o sea, que tenías que potencializarla también? Sí. Mira, en primera, quiero aclarar que yo siempre me sentí súper femenina. O sea, yo era literal la niña de rosa, la que le encantaba peinarse, arreglarse, no sé qué, o sea, todo. O sea, no eras un vato. Ajá, no, físicamente no, pero internamente sí. Pero internamente, energéticamente, siempre adquirí ese papel como de protectora, como de esta energía más masculina. Ahorita más adelante les traemos la investigación de lo que es la energía femenina para que la podamos comprender aquí todas y están en el mismo canal, pero ya un poquito más adelante, ya que pasemos nuestras anécdotas para todas alinearlo. Entonces, yo estaba en esta energía masculina de querer todo el tiempo hacer, de proteger, estaba como, literalmente como si fuera un hombre. O sea, entonces, ya cuando empecé a darme cuenta en mis relaciones, o sea, ya fue más grande, cuando me empecé a dar cuenta en mis relaciones que la que hacía el papel de hombre era yo, ahí fue cuando dije, a ver. Sí, pero ¿cómo? O sea, ¿hubo alguna escena que la detonó, algo que hiciste o algo que te dijeron? ¿Qué fue lo que lo detonó? Fue tal cual estar en relaciones y terminar una relación y querer iniciar otra, pero verme en esa situación en la que yo era la que tomaba la iniciativa, yo era la que tomaba como las riendas, yo era la que organizaba todo, o sea, como toda esta parte de más energía masculina, que fue cuando dije ay no, o sea, yo quiero ser... ¿Resolvías? Sí, resolvía muchísimo, todo. Entonces yo dije güey, no, yo quiero ser esta persona, o sea, esta mujer de querer estar en mi relación y sentirme así como relajada, tranquila, que puedo disfrutar, o sea, no estar con esta necesidad de resolver, de hacer, que también ya lo van a saber mucho el porqué en el episodio del papá, pero fue como esta parte de necesito resolver, necesito ser ya el hombre, porque no le daba ese espacio. ¿Pero qué te generaba si no resolvías? ¿Débil? Creo que ni siquiera era una opción. No preguntabas, o sea, no lo dejabas. No. Ni le preguntabas ni lo dejabas, o sea, tú lo hacías por default. Sí, yo creo que solamente hubo una relación que fue de las primeras en la cual fue como que me dejé ir, pero lo relacioné como con ser débil. Es lo que te digo, o sea, entonces, o sea, más bien lo relacionabas con, o sea, ser débil, con que no podías hacer nada. O también como el cómo me voy a dejar que él decida, que él haga, o sea, voy a perder como mi poder como mujer, o sea, ¿sabes? O sea, como que esta parte... Ahí viene lo trillado, perdón, voy a hacer un paréntesis chiquitito. Ahí viene lo trillado que ya está ahorita todavía más. Esto que está muy cansado de, bueno, a mí, me tiene ya como, está muy trillado y que me golpea demasiado la mujer y el poder, el empoderamiento, esto y esto. A lo mejor lo tenías muy metido ahí en ese momento. Sí, pero mal establecido. O sea, porque si lo llevamos a la parte que realmente es, o sea, si nos informamos más, nos damos cuenta que no es esto que tenemos normalizado como de que la mujer tiene que hacer todo y resolver todo sola. Y que la de los pantalones y que
Ay, dice y y que tienes deshace. que ser fuerte, dura, o sea, no, y creo que también es como mucho Y eso esta, cansa, esta o sea, representación. todo el tiempo cansa eso. Sí, o sea, porque también, güey, ¿cuántas mujeres con poder, o sea, vemos, pero son muy masculinas, o sea, tienen que estar como en este papel de, inclusive hasta con la expresión seria, dura, o sea, que de alguna u otra forma lo registras como de que una mujer que va a lograr cosas tiene que ser así. Si no, eres todo lo contrario, ya eres sumisa, ya eres, sí, como dejada o cosas por el estilo. Entonces yo era como de, o sea, entre una u otra, pues prefiero ser esta. Entonces, cuando salí de esta relación en la cual como que si yo estaba con mi poder hasta el suelo, o sea, que no tenía poder personal, fue cuando yo asumí que ahí tomé mi rol de mujer y no me gustó. O sea, y lo digo rol de mujer entre comillas. Entonces ya en las demás relaciones fue como de no me vuelve a pasar eso y cambié energéticamente ese poder. Y de alguna forma también busqué parejas que estuvieran un poco más en el otro lado, porque obviamente siempre vamos a buscar ese equilibrio. Como pero más bueno, con la energía femenina, ¿no? Ajá, pero ahorita nos vamos más a explayarnos para allá. ¿Tú en qué momento te diste cuenta que eras mujer amiga? ¿En qué momento te diste cuenta que no deberías de ser tan empoderada? Realmente fue en un momento fue más bien como cansancio. O sea, me agoté mucho física y mentalmente. Cuando estaba en esta parte, como dices tú, de todo yo, todo resolver, todo hacer, todo tenía que hacer absolutamente yo y llevar este papel o esta parte de esta energía masculina potencializadísima. Y un día, o sea, yo misma me pregunté y me cuestioné y dije, ¿quién me dijo? Así lo dije. ¿Quién me dijo o de dónde saqué que yo tenía que hacer todo esto? ¿Qué te llevó a preguntarte eso? El cansancio, el que estaba cansada, el que por qué Yuri tenía que resolver absolutamente todo. Fíjate, ahí está la palabra clave. ¿Por qué Yuri tenía que resolver todo? Y eso de tenía, eso yo me lo puse. Porque nadie me dijo, tú tienes que hacerlo. Sí, tu papel es este. Tu papel es este, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro. O sea, es una palabra y es un papel que nosotros inconscientemente adoptamos y nos lo ponemos. Es así. Pero realmente si tú quitas el tienes, viene la palabra el quiero, porque así lo quieres. Es una elección, o sea, es una decisión. Sí, elijo. Es una decisión y tú eliges qué vas a hacer, qué no vas a hacer, qué subes, qué bajas. Tú decides. Entonces, a la hora de que me canso, me empecé a agotar emocionalmente, me empecé a agotar mentalmente y me pasaba todo esto también en las relaciones. Nada más que yo no hacía lo que tú. Las personas que yo elegía antes no eran personas con energía femenina más potencializada. Unos lo tenían dual, o sea, tenían una y una, pero la mayoría tenían la energía masculina más potencializada. Entonces había un choque. Ajá. Ahí venía estas luchas de poder, estos enfrentamientos, pero yo, digamos, inconscientemente los elegía porque, pues, en su momento, y lo dije creo que en episodios pasados, eran personas que yo quería y yo necesitaba las dos cosas en ese momento. Claro. Entonces, yo quería ese tipo de personas en ese momento porque quería entre lucha, entre pelea, porque era esta lucha entre no voy a sacar mi energía femenina, o sea, no voy a ser como esta Yuri linda, lo dije en un episodio, esta Yuri linda, esta Yuri toda, ¿qué quieres? Te traigo esto, te traigo el otro, pero también, o sea, y prefería ser la Yuri como más dura, más masculina, más esto. Y entonces ellos a la hora de querer cambiar esa Yuri de que no, o sea, la voy a dominar, le voy a hacer, le voy a deshacer y voy a hacer que saque a fuerza, o sea, la fuerza, su Yuri, digamos, su Yuri femenina, o sea, su Yuri mujer. Y ahí, pues, obviamente yo me daba cuenta de ese cambio que querían hacer y ahí venía la confrontación, pero eso yo lo hacía, o sea, eso yo lo elegía a propósito. Okay. Entonces, todo eso me cansó y en ese momento es como cuando sueltas el escudo, ya te pesa y dices, hasta aquí. Ya voy. Y aquí creo que es muy importante el recalcar que, por ejemplo,
hemos dicho que no queríamos ser débiles, que no queríamos ser como sumisas, pero la energía femenina no es eso. Y no quiere decir que solamente las mujeres tenemos energía femenina. Los dos lo tenemos. Cualquier persona tiene energía femenina y energía masculina. Aquí el punto es que al encontrar el equilibrio en ambas es como cuando podemos como potencializar todos nuestros dones, talentos, todas las actividades que queramos hacer. Entonces creo que es buen momento para explicar realmente lo que es la energía femenina y a partir de ahí que tanto ellas como nosotras tengamos esa misma sintonía y ya poder empezar a hablar de el por qué estábamos tan equivocadas en pensar que la energía femenina era débil, mala, sumisa. Es como una, digamos, esa es una reconciliación contigo. Literal. O sea, es esta conexión contigo, es esta reconciliación, porque al final no es que estés peleada con el hombre o no es que estés peleada con la figura masculina, sino estás peleada contigo a la vez. Entonces empieza este choque, y lo voy a decir también por mí, empieza este choque con la mamá, empieza este choque con las mujeres, empieza este choque con todo lo que tenga que ver con la figura femenina. Y a la vez, o sea, te inclinas con la figura masculina, pero también a la hora de relacionarte en pareja, también hay un choque. Entonces, por eso está desequilibrado, o sea, está desequilibrada la parte femenina, pero también está desequilibrada la parte masculina. Bueno, les quiero dar una explicación así brevísima, o sea, súper breve, de lo que es la energía femenina, porque si se lo explico a lo mejor en mis palabras o en las palabras de Joss, a lo mejor se van a hacer un poquito pelotas. Entonces, les quiero leer algo rapidísimo, nada más así como breve, para que entiendan un poquito más y ahorita lo desglosamos un poquito ambas. La energía femenina es la fuerza, es la intuición, es la creatividad, es ser receptiva también, que nos conecta con la empatía, la emoción y el fluir natural en la vida, o sea, esta fluidez con la vida. Se manifiesta en la capacidad de nutrir, cuidar y crear, así como en la sensibilidad para percibir lo sutil y confiar en la intuición. No se trata de género, es lo que decíamos ahorita, no es de hombre, no es de mujer, sino de un equilibrio interno de todo que todos poseemos. Complementando la energía masculina de acción y lógica cuando está en armonía, nos permite vivir con autenticidad, conexión y plenitud, abrazando la suavidad sin perder la fuerza. Entonces, hay algo bien importante aquí, que es lo que dije a un principio. Muchos años, y lo digo por mí, no sé si por ti, a ver si te hace match esto, duré muchos años jugando a ser masculina y esto no tiene nada que ver con que esto te haga más fuerte como mujer o te haga más inteligente también como mujer. Entonces, es lo que tú más o menos también dijiste ahorita. El hecho de que inconscientemente, o eso es lo que nos, digamos, esa es la mala información, o eso es lo que nos malinformaron, de que creemos que el hecho de que no seamos, entre comillas, tan femeninas, y no hablo del outfit ni de cómo nos vemos por fuera, sino de energía, cómo somos internamente, que nos haga menos fuerte o menos inteligentes si somos energéticamente más femeninas. Entonces, si nos vamos del otro lado, eso nos va a hacer más fuertes, más poderosas, más inteligentes, y eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, nos va a ayudar a fluir mucho con la vida. Exacto. A ver, ¿tú cómo eras cuando estabas mucho en esta energía masculina? O sea, ¿cómo se comportaba Yuri? Porque ahora hablamos un poquito, y como ya saben, estamos muy alineadas, pero somos un poquito opuestos. Entonces, me encantaría que aquí nos platiques, porque es muy divertida esta parte. Ay, me voy a llevar muchos episodios, no es cierto. ¿Cómo era? Voy a resumir lo más que pueda para no atascarlos de tanta información. Era una mujer, creo que también igual ya lo he dicho un poquito en otros episodios, donde en cuanto me veías, era, o sea... Que vamos, que justamente la energía, o sea, era esa ausencia de empatía, era esa ausencia de creatividad, esa ausencia de todo esto que ya dijimos de la energía femenina o en muy bajo nivel. Mi energía, porque es así, de esto estamos hablando ahorita, mi energía en cuanto a mí me veías era muy dura. O sea, una cosa es mamona, porque era una mezcla de todo. Porque también lo era. Sí. Una cosa es mamona y otra cosa es que me veías y era dura.
o sea, tú me veías a un principio, en cuanto me veías, decías, esta mujer es como dura, es como fría, es como cero empática. No siente, o sea, es como, ¿cómo le hago? O sea, si me le acerco o si le hago así, no va a sentir, o de plano me va a aventar la mano o me va a dar una cachetada. Entonces esa era una energía muy fuerte. Incluso todavía de repente cuando me ven entrar así de repente a los lugares, sí me dicen que de repente mi energía es fuerte, pero han sido muy pocas las personas, muy, muy pocas. La mayoría de gente ahorita cuando apenas me conoce o me ve, lo que me dice es que mi energía es como muy como muy de mucha luz. Pero antes, regresándome a tu pregunta, era dura, como muy impredecible, es que no tenía, ni siquiera tenía una expresión, no tenía expresión. No entraba sonriendo, no entraba haciendo alguna, ay, hola, ¿cómo estás? Tener esta empatía. No conectaba con la gente, o sea, no entraba y conectaba contigo, te saludaba, no entraba ni saludaba al de enfrente, así al de enfrente me lo hubiera encontrado o me lo hubieran presentado ayer en alguna otra reunión. Si yo me lo encontraba al día siguiente, me lo encontraba días después o una semana después, si yo me volvía a encontrar a la gente, o sea, se da cuenta que no los conocí. No los conoces. Uh-huh. Así era. ¿Y con las mujeres cómo eras? Igual. O sea, porque por lo regular cuando tenemos esta energía masculina a tope, yo siento que hay dos extremos. En mi caso yo era como muy de cuidar y proteger a la mujer porque yo me sentía como este hombre protector. Pero en tu caso, ¿cómo eras? No, qué protectora. No, llegaba, yo creo que chocaban mucho conmigo. Pero tú, ¿cómo te sentías en esa energía? O sea, ¿qué pensabas cuando veías a las mujeres? Pues literal, bueno, no sé cómo se sientan los hombres. Igual ya he platicado mucho con hombres en ese aspecto. Pero no estamos hablando aquí de hombres deconstruidos ni nada, ni que tampoco esta energía sea específica de los hombres. No. ¿Cómo me sentía con las mujeres? Me daba mucha flojera. Porque los temas eran como... ¿O será que más bien los círculos en los que me tocó estar en ese momento eran pláticas muy superficiales, eran pláticas como muy vanas? Y yo ya tenía como, a lo mejor mentalmente ya tenía como otro chip. Eran círculos mucho como de criticar, porque yo siempre he dicho no hay críticas constructivas. Al final son críticas. Siempre he dicho eso. Eso de que lleguen y te digan, es una crítica constructiva, para mí no es crítica constructiva, al final es una crítica. Entonces, estos círculos donde es una crítica constructiva, entre comillas, y donde a lo mejor hablaban de algo que sucedió un día anterior o algo que pasó, algo muy superficial, temas cero, no digo profundos, pero que no tenían sentido. La verdad era de las que ni opinaba y estaba como que siempre callada. Me aburría mucho, muy rápido, y siempre decía, no decía ahorita vengo, voy al baño, pero sí decía ya me tengo que ir. Con permiso. No, con permiso. O trataba mucho como de evitar este tipo de reuniones y no iba. Sí me invitaban y todo, pero siempre decía que no puedo. Ok. Fíjate que yo en mi caso, o sea, yo siempre he sido como muy partidaria de la mujer, o sea, de hecho lo dije en el episodio pasado, o sea, yo siempre fui como de cuidar a la mujer, de estar como muy presente, y como el tema pasado que hablamos, o sea, esos temas me fascinan, ¿no? Y desde muy chiquita, o sea, mi mamá dice que me recuerda así de que a los 3 años y defendiendo, ¿no? A las mujeres y así, pero justamente fui creciendo y conforme también mi historia de vida, de que yo me volví como hasta cierto punto como en el hombre de la casa, energéticamente, como que yo mi energía era, tengo que resolver, o sea, todo lo tengo que hacer yo tengo que inclusive hasta proveer. Tienes que, exacto. O sea, te la adjudicaste. Exacto. Uh-huh. También esta parte de, si por ejemplo tú estabas aquí y te estabas sintiendo mal, o sea, inmediatamente era como de protegerte, pero no desde este lugar como de la sororidad, de empática, sino de te tengo que cuidar, tengo que resolver, ¿qué está pasando? Yo te resuelvo, yo hago, o sea, como una doña Jocelyn. Algo así, güey, no sé, raro. O sea, inclusive cuando estaba con hombres, o sea, haz de cuenta, no, haz de cuenta como si
como estos novios que realmente quisiéramos tener, o así como este hombre que se preocupa por ti, que te resuelve, Sí. que es cariñoso, que es, o sea, como esta parte, yo era ese hombre. O sea, yo era esa energía. Y con los hombres, porque no, o sea, yo me relacionaba muy bien con las mujeres y con los hombres, o sea, con ninguno de los dos estaba peleado hasta la fecha. Entonces, ya con los hombres, yo siempre era como de que, ay, pues puedo estarlos escuchando, me divertía y todo, pero siempre que hablaban como de este tema de sobre una mujer o lo que sea, como que siempre era quien estaba como cuidando, un poco hasta la fecha, la verdad, pero por los temas que son, de hacer conciencia, pero antes era como más de explosiva. Entonces, como que me iba hacia ese lugar de siempre estar como cuidando, protegiendo y como tú dijiste, se vuelve un lugar muy cansado en el cual, o sea, mantenerlo es súper fuerte. Y creo que aquí es importante el decir que justo esto de hablar de la energía femenina y de la energía masculina, como ya lo mencionamos, no se va a géneros y que también es hacer un poco de conciencia en que si les queremos pedir a los hombres que todo el tiempo estén en esa energía masculina, es insostenible, es muy cansado, es muy pesado y que por eso lo estamos hablando aquí y no es solamente que nosotras conectemos con la energía femenina, sino que todos podamos encontrar este equilibrio entre la femenina y la masculina para poder expresarnos mejor, para poder conectar mejor, para poder ser más empáticos, para poder tener esta acción, creación de proyectos desde el lado de también el disfrute y de poder estar más tranquilos. Ahora voy a decir algo bien importante. Cuando sucede esto que se desfasa completamente la energía, ya sea femenina o masculina, cualquiera de las dos, en este caso estamos hablando de la femenina, no es que un día despertaste y dijiste, hoy se me antoja tener demasiado potencializada la energía masculina y la femenina hasta el suelo. Obviamente hay una historia, hay un trasfondo, o sea, es una bola de nieve que vas pasando por tu vida, o sea, hay algo detrás de mucho tiempo que van pasando cosas en tu vida, van pasando sucesos. Puede ser desde el día que naciste, es más, desde el vientre materno, lo que vas escuchando, cómo se van relacionando y cómo se relacionaron tus papás, desde el momento en que te engendraron también, tiene mucho que ver, la forma en que naciste, cómo creciste, en el núcleo familiar en el que creciste, cómo viste, cómo se relacionaron tus padres, cómo viste ese tipo de relación, qué ejemplo tuviste, digamos. Exacto. O sea, es todo. Y obviamente tu niñez, cómo fue tu niñez, cómo fue tu adolescencia, cómo fue tu... inclusive cómo te relacionaste con el sexo femenino, con el sexo masculino. Es todo. Entonces, si en ese transcurso del camino estuviste pasando o fueron pasando cosas que obviamente para ti te fueron marcando y fueron traumáticas, porque a lo mejor lo que a mí me pasó, pues fue muy traumático y si yo se lo cuento a Joss, pues va a decir, pues no, a mí se me hace muy normal, a lo mejor a ella le hubiera dado vuelta. Sí, y quizá ella lo que le pasó, lo que le marcó a ella o lo que se le quedó muy grabado en el inconsciente, si a mí me lo cuenta, digo, pues a mí me vale, o sea, yo le hubiera sacado vuelta. Entonces todo eso marca y eso va haciendo que se vaya desfasando una y se vaya potencializando la otra, o sea, se vaya bajando una y la otra se vaya en tu elevando. caso, ¿cuál fue ese momento adicional a los que ya hemos dicho que tú piensas que fue el que te detonó el estar más energía masculina? Yo pienso que casi todo viene desde casa, casi todo viene del hogar, casi todo viene desde familia, núcleo familiar. Yo creo que en el momento tiene mucho que ver qué ves en casa, o sea, es bien importante también cómo ves esta relación entre papá y mamá. Entonces el hijo siempre está como espectador, o sea, siempre estás viendo de frente, siempre estás viendo por fuera. Yo creo que a la hora de tú ver este tipo de relaciones en tu casa y ver cómo se llevan tus papás, ahí el hijo empieza a sacar, se queda con cosas y empieza a desechar cosas que no quiere en su vida y se empieza a quedar con cosas que quiere en su vida. Entonces creo que a la hora de yo ver esta relación de papá y mamá, que el papá es como pues muchos hombres, sobre todo en México y sobre todo del tiempo, la vieja escuela, ¿no? El típico hombre de pantalones que quiere hacer, deshacer y que quiere
de alguna forma controlar, esa es la palabra muy pesada en él, Muy controlar, muy machista, manipular, hacer las cosas a su manera, y si no salen a su manera, agárrate mundo. Y esta mujer típica, igual vieja escuela, que agachaba la cabeza, no, que le daba miedo si levantaba la voz o si escuchaba algo que a ella no le gustaba, pues muy miedosa para muchas cosas. Entonces, una mujer muy insegura, una mujer de alguna forma con mucho nerviosismo. Entonces empiezas a ver eso durante muchos años y dices, a ver, yo no quiero un hombre así como mi papá, y de entrada no quiero ser así como mi mamá. ¿Me explico por qué? Porque no quiero una relación así. Entonces, ¿qué pasa? Empiezas a elevar tu energía masculina, porque también a la hora de la hora dices, es que si yo elevo erróneamente, si yo elevo mi energía femenina, voy a ser como mi mamá. Que tenemos esa idea de que Tenemos la energía femenina es tenemos débil. esa idea tonta. Si yo me convierto, si yo soy súper, si mi energía femenina está súper potencializada, no. Dios mío, no voy a ser como mi mamá. No quiero, porque yo no quiero ser nerviosa, porque yo no quiero ser de alguna forma así en una relación de pareja. Estoy hablando de una relación de pareja. Entonces, desde ahí viene ese miedo. Entonces, si volteas a ver y entonces dices, yo necesito ser lo contrario a lo que yo veo de mi mamá, para que entonces no me toque o no elegir a alguien como mi papá, y das el traste, porque entonces eliges, o sea, no eres como tu mamá en mi caso, o sea, pero te no, conviertes en tu papá. pero de alguna forma inconscientemente sí tienes algunas cosas de tu papá, y aparte te das en la torre porque empiezas a elegir parejas que tienen ciertas cosas de tu papá. ¿Ciertas? Algunas. No, ciertas, porque definitivamente clones de mi papá inexistentes. No, inexistentes. No hay, no existe. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su propio estilo. Sí. No hay. No, solamente 99.9%. No, es que sí, o sea, las mujeres vamos por el camino buscando, y sobre todo cuando hay esta ausencia paterna. Esa ausencia paterna, pues vas buscando al papá. Claro, totalmente. Que igual eso ya lo verán en el siguiente episodio. En otro episodio. Pero bueno, fíjate que yo en mi caso fue algo muy similar. O sea, viene también de casa, también ¿cierto? desde la casa. Ya hablando como de temas más aquí de cómo nos gusta a nosotras, o sea, hasta de vidas pasadas y de cosas así por las que hemos atravesado, que ya tú y yo lo hemos hablado, y ya igual en otra ocasión profundizamos más ahí porque es un tema súper extenso eso. Pero en mi caso sí fue de que empecé a ver desde muy chiquita justo la relación de mamá y de papá. Y fue como... Por eso, perdón que te interrumpa rapidísimo, por eso dicen, y eso es bien cierto, por eso dicen que los hijos, pues, a lo mejor no es que se conviertan en jueces, pero sí se convierten en grandes observadores. Pues claro, o sea, es que al final estás ahí para sobrevivir, o sea, ellos te mantienen de pie. O sea, entonces y aparte de que te mantienen, o sea, los hijos que mantienen de pie, estamos hablando nosotros como parte de los hijos, ojo, no estamos hablando como padres, porque no somos madres nosotras, pero estamos hablando como hijas. Entonces los hijos nos convertimos no nada más en espectadores, somos bien observadores y empezamos a observar cosas que a lo mejor los papás, y yo creo que todavía sigue pasando, los papás no se dan cuenta. Sí, es que creo que cuando vamos creciendo se nos olvida lo inteligente que somos de niños. Entonces, sí, pero bueno, a mí justo, o sea, yo recuerdo tener inclusive como 3, 4 años. Acuérdate de la niña Jocelyn, la niña Jos. Sí. Toda ahí sentada, observando. Sí, y te apuesto que estaba súper atenta, o sea, en algo de tu papá, en algo de tu mamá. Y más, por ejemplo, creo que en nuestros casos es muy similares, aunque yo soy la mayor y tú eres la menor, pero como tú eras la que estaba más en tu casa, o sea, como que te tocó un poco más ver esa parte, y en mi caso... Yo era la mayor, entonces pues me tocó ver todo, ¿sabes? O sea, como con más conciencia. Entonces, justamente empezaba a ver estas formas de convivir que no me encantaban, y yo no era de quedarme callada. O sea, yo era como... ¿Tu mamá también era como la típica...? No, o sea, mi mamá yo creo que no, porque tu mamá es como es más joven, ¿no? Sí, pero de todas formas, o sea, en la familia como que sí es más más como con antes. Estas ideas de antes, sí. Pero, o sea, mi mamá era como más de como responder con indiferencia. O sea, más bien como de no hacer caso. O sea, como más de bye, no me importa, sí, me vale. Pero a mí eso me
hervía, o sea, era como de cómo no vas a responder a esto que te están diciendo, o sea, esto. Entonces, de más chiquita, ponle tú que yo no hacía nada. Al final, amiga, el me vale. O como lo hacía mi mamá, de a lo mejor no responder o no decir nada por respeto, puede ser mi mamá, o por tal vez miedo, lo que tú quieras, o en el caso de la tuya, porque el me vale, al final se une a lo mismo, ¿eh? Claro, o sea, entonces para mí sí era como, ¿cómo crees? Y ahí yo era donde me metía. Entonces ya yo me ponía, o sea, una niña al tú por tú con mi papá. O sea, entonces era que yo empezaba a tomar como este papel de como de hombre protector, ajá, como de esposo, por así decirlo, de mi mamá, de, no, es que a ver, y esto. O sea, entonces a partir de ahí, y ya después así de que con el divorcio de mis papás y todo eso. Esposo como que, de tu mamá y esposo de tu papá. O sea, entonces ahí ya fue cuando me puse así como en la silla, así de que, ok, ahora es mi turno y yo soy el hombre de la casa, ajá, de que casi me puse el bigote, todo así. Pero fue en ese punto, o sea, a la hora de empezar a ver esta relación, que no solamente fue la relación de mis papás, sino que también veía alrededor todo ese tipo de relaciones y justamente veía cómo las mujeres, por lo regular, eran un poco más de agachar la cabeza. Y por eso fue de que dije, o sea, yo me voy a ir al lado extremo, pero como ya lo hemos dicho aquí, ninguno de los dos, ninguna parte en extremo está bien, está buena. Siempre es tratar de encontrar el equilibrio, que sé que, o sea, nunca va a haber un equilibrio perfecto, pero sí tratar de encontrar esta parte en la cual no haya como tanta disparidad entre ambos lados, entre ambas energías, en este caso hablando de este tema. Yo sé que es bien fácil decirlo, como lo dices yo, como lo digo yo, es bien fácil decirlo porque ya estamos de este lado, porque ya pasamos por ahí. Pero cuando estábamos del otro lado, era bien fácil que alguien nos lo dijera como nosotros lo estamos diciendo ahorita a ustedes. No, es que tienes que encontrar el equilibrio y que tienes más potencializado esto y esto ya no, y esto lo tienes súper bajo. Pero la verdad no es tan fácil, o sea, no es tan fácil encontrar ese equilibrio. No, güey, aparte, o sea, escuchas y es como, ¿pero qué es, güey? Explícame. Yo me enojaba, femenina, masculina, ¿qué hago? Yo me enojaba bastante, o sea, yo me enojaba mucho cuando iba con mis coach y cuando llegaba con ciertas cosas y con muchas cosas en la cabeza disparadas y decía, o llegaba en caos, literal, y decía, es que me pasa esto y no sé qué hacer, o se me salía de control. Y era bien fácil y me lo decían todo tan tranquilamente y todo tan en paz. Ay, sí, más, que te dan ganas de más cachetear. tranquilamente, como lo está diciendo ahorita yo. Entonces yo me las quedaba viendo, o sea, es que está bien padre, está bien bonito, bien decorado todo lo que me estás diciendo, pero a mí dame la solución, o sea, dime el remedio, o sea, dime cómo lo hago paso 1, paso 2 para llegar ahí, o sea, dime el paso exacto, dime el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4 para llegar al equilibrio, porque me estás dando la respuesta, o sea, me estás dando la solución, pero no me estás diciendo los pasos. A ver, ¿cuáles son esos pasos que tú has seguido para equilibrar esa energía femenina? Número 1, cuando tú tienes la energía así, es que es un problema bien cañón de amor propio. Aunque tú veas mujeres, en mi caso puedes decir, ay, pero ¿cómo? Si es una mujer que sea súper segura y que obviamente le sobra el amor propio. A veces es lo contrario. A veces es un escudo y a veces es una protección que vamos por la vida teniendo o vamos por la vida cargando enfrente porque es un escudo. Pero a lo mejor si quitas eso, traemos un problema grave de seguridad, amor propio. Y no estoy hablando de una seguridad de que ay no, ¿qué me pongo? O sea, de cohibidas y eso. No estoy hablando de ese tipo de seguridad, hay muchos tipos. Estoy hablando de un amor propio desde a la hora de cómo dejas que te traten, a la hora de elegir una pareja, a la hora de cómo permites o qué permite, o sea, ciertas cosas. ¿Qué cosas permites en tu vida? Y los límites. Es súper importante los límites. Pensamos que los límites son para los demás y los límites es para ti. Y eso yo tampoco lo entendía. O sea, el límite, yo pensaba que Yuri, en la versión pasada, Yuri súper masculina, jugando a la masculina, ponía un montón de límites y pensaba que los límites eran para las otras personas. Y yo me creía bien fregona, ya le puse un límite, ya lo frené y ya esto. Pero realmente el límite, no lo entendía que el límite era para mí. O sea, si tú no toleras estas cosas, no pasa nada. No te pelees, simplemente agarra tus cosas y vete. Regresando a tu pregunta, es la seguridad, el amor propio
y la autoestima tiene mucho que ver, pero es esta conexión contigo, es darte un viaje hacia adentro. Estoy totalmente de acuerdo y voy a añadir a eso, o sea, de que creo que esto que dijiste es con lo que más conecto, que es esto de la conexión contigo. O sea, de escucharte, de saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te conecta con ese placer, con ese disfrute de la vida, que al final eso es la energía femenina. O sea, la energía femenina es esto de la creatividad, es esto del disfrutar, es el estar presente, es el crear cosas, e inclusive crear proyectos, estar con la visión a tope, o sea, y la masculina es un poco más del hacer, del estar como más en automático, más en fuerza y más en automático. Ajá. Entonces, creo que el conectar Jocelyn, con esta parte de la energía femenina fue el sentarme y hacerme estas preguntas. ¿Qué es lo que me da placer? Y no solamente hablo del placer sexual, o sea, hablo del placer, sí, del sexual, del placer de qué disfruto, con qué se me pasan las horas volando, con qué personas puedo explayarme, con qué personas puedo ser yo y ya, qué actividades no he hecho por sentir que me van a hacer sentir débil. Creo que cuando empecé a identificar esas cositas que no hacía por decir que esas cosas eran débiles, como catalogadas a la mujer como muy tradicional, que malamente se está catalogado así como débil, que para nada, fue de que, ok, ¿de qué tanto me estoy perdiendo por mi creencia de que eso es débil? Entonces, empezar a experimentar todo este tipo de cosas, pero sin duda fue el primero sentarme y preguntarme eso. ¿Qué me hace sentir placer? ¿Qué es lo que he dejado de hacer por creer que me va a hacer ser débil? Y en tercera, preguntarme el por qué creo que necesito hacer todo yo, todo sola. O sea, porque a partir de ahí ya me empecé a dar cuenta de, es que tengo estas carencias. Es que ya vi que mi subconsciente pensó esto de las mujeres. Inclusive, y eso lo hice hace como un mes, 2 meses, de estar en silencio 15 minutos cada mañana, o sea, ni siquiera meditando así como tal, sino como 15 minutos en silencio, o sea, como te funcione. Y ahí fue cuando llegó a mi cabeza el hecho de, es que ser mujer es ser débil, es que es ser sumisa, siendo que según yo ya lo tenía mucho más trabajado. O sea, que creo que al final nunca terminamos este proceso, pero darte estos espacios sobre todo para ti. Y algo bien importante antes de irnos, por nosotras nos quedaría un montón de tiempo porque hay un montón, es un tema bien extenso, la verdad, pero la verdad no queremos saturar de tanta información, pero algo bien importante que a mí me funcionó muchísimo porque yo estaba del otro lado, estaba fría, estaba en más dureza, es el permitirme ser vulnerable. Eso me ayudó muchísimo. Ay, totalmente. Porque no sabía llorar, no me permitía llorar, no me permitía que la gente supiera que algo me hacía sentir triste también. ¿Y cómo es? Porque creo que ya se escucha mucho esto de permítete ser vulnerable. ¿Qué hacías? ¿Para no serlo? Para ser vulnerable. O sea, cuando decidiste... Cuando empecé. Cuando decidiste, ahora ya me voy a permitir ser vulnerable, ¿qué empezaste a hacer? No, hermana. Me tuve que meter al mismísimo infierno primero para poder abrirme, porque yo no fui una mujer normal. Me tuve que meter, primero tuve que darle una vuelta, un giro para poder abrirme, porque yo no podía ni siquiera, o sea, trataba de llorar. Es más, intenté recordar cosas que realmente me dolieron en su momento para poder te llorar. Te espejo así de, estúpida, llora, haz algo. Me jalaba el pelo casi, no podía. Incluso llegué a ir a terapias que hoy por hoy a mí me encantan y son muy bonitas, que son constelaciones con caballos. No pude derramar una sola lágrima y es cuando dije, no voy a poder de esta forma, porque llegué como a mi límite y ya tuve que irme otro tipo de camino y empecé, en ese momento me empecé a meter un poco más a medicinas, que son este tipo de ceremonias y eso, ancestrales, que ahí sí digo, hay que tener mucho cuidado. Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ya les platicaré en otro episodio si quieren de lo que se trata este tipo de ceremonias.
Pero lo que puedo decir es que lo único que pasó es que sí me ayudó. Necesitaba una ayuda, o sea, necesitaba algo que entrara para que pudiera abrir. Estaba muy cerrada. ¿Sabes que yo también empecé a conectar con la energía femenina a través de una ceremonia? Sí, tuve que porque hice todo, o sea, para llegar ahí, créanme que hice todo previo, o sea, hice muchas cosas antes de. Entonces no podía, sentía que me hacía falta algo para poder abrirme y poder, es como si estuviera demasiado cerrada y necesitaba algo muy fuerte para que pudiera entrar y pudiera abrir desde adentro, o sea, algo mucho más allá del cuerpo, mente y todo, era mucho más allá de. Entonces, como yo no pude hacerlo ni con este tipo de terapias alternativas ni nada, tuve que hacerlo ya con realmente una medicina ancestral. Ahí empecé. Y ya a partir de ahí, ya empecé más vulnerable, más sensible, o sea, ya llegó un momento. Ya se destapó la llave. De hecho, empecé como llave, como dice Jocelyn, duré creo que un mes o más, no más, como un par de meses o hasta 3 meses, que yo lloraba todo el día, o sea, todo el día. Yo dije, bueno, pues a lo mejor todo lo que me guardé durante no sé cuántos años. Y bueno, como ya saben, aquí nos encanta hacer esta dinámica en todos nuestros episodios, que es esta dinámica de qué le dirías a tu o yo del pasado o yo del futuro. Esta vez sería a nuestro yo del pasado. A ver, Jos, ¿qué le dirías a tu Jocelyn del pasado? Que es esta mujer o esta chiquilla, porque empezaste muy chiquilla con esto, que tenía tan potencializada su energía masculina y que decía, no, yo puedo, yo todo sola, todo, y ni me ayuden. Para que me dé cuenta que era mujer. Porque yo, o sea, yo lo puedo todo, no me ayuden porque yo lo necesito. Necesito hacerlo sola, porque luego después me siento débil. ¿Qué le dirías? Fíjate que hasta la fecha, le soy muy sincera, es algo que me sigue todavía costando trabajo. Sí, o sea, y lo hablamos el otro día, o sea, el pedir ayuda, o sea, güey, sí, o sea, llegó a... Es que yo sin querer... A la línea, sí. Sin querer, yo también lo hago en automático. Sí, o sea, cada vez, porque me incomoda mucho, o sea, entonces cada vez trato yo de incomodarme más para sanar esa parte, pero en esas etapas estaba mucho más potencializada. Yo me diría, o le diría a esa Jocelyn, que no necesita aparentar tener esa fortaleza al exterior, sino más bien demostrársela o dársela interiormente. O sea, porque creo que muchas veces el hacer es porque quieres ese reconocimiento que de alguna forma no obtuviste, quieres esa como medallita, esa estrellita que te van a dar, porque al final eso es lo que la gente aplaude. O sea, estamos en una sociedad que aplaude mucho el hacer y no el ser. Entonces... Que aplaude el resolver solamente. Sí, entonces el decirle que todo está bien, que no tienes por qué aparentar ser alguien más, porque a diferencia, o sea, yo siempre he sido una persona muy sensible, pero me castigaba por serlo, porque era de cómo puedes ser débil, ¿no? Entre comillas. Entonces, abraza esa parte de ti, date espacios contigo y no te enfoques tanto en lo que las demás personas pueden o no pensar sobre ti, y haz lo que se sienta bien contigo, goza. O sea, creo que eso es algo indispensable, goza, siéntete feliz, libre, literalmente así gozosa de lo que estás haciendo, porque creo que al sentir ese placer y esa como ricura, disfrute de la vida, es cuando nos conectamos más con eso y cuando podemos fluir muchísimo más y hacemos que el camino sea más sencillo y el pedir ayuda 100%. ¿Tú? Yo le diría... Pobre chica, no sabes lo que te espera. Te voy comprando unos honguitos. Te voy comprando algo, alguna medicina. Voy a ser bien concreta, la verdad no me gusta como extenderme mucho porque ya me extendí mucho en el episodio y no me gustaría como saturar a la niña ahora, pero yo le diría a la Yuri del pasado que no tiene nada de malo el tener esa energía femenina igual potencializada, no pasa nada, pero que eso no la hace débil y no la hace ni menos ni más mujer, y que eso no la hace ni más fuerte, ni menos fuerte, ni más inteligente, ni menos inteligente. O sea, creo que es muy válido y es sentirse orgullosa de ser mujer. Eso es bien importante, el ser mujer
abarca no nada más el tener esta energía o el conectar contigo, y no nada más conectar con tu energía femenina, también es conectar con tu energía masculina, porque es bien bonita la energía masculina, siempre y cuando se sepa llevar de una forma, canalizar y llevar de una forma muy bonita. Entonces, cuando llegas a un equilibrio como en el que estoy yo ahora, que tienes como acá y acá, se disfrutan las dos, se disfruta súper bonito, pero cuando tienes más una que otra, híjole, no la pasas tan bien. Entonces, yo le diría eso, que disfrute mucho su energía, la energía femenina es hermosa, y que conecte con ella. Simplemente que se disfrute. Eso es todo. Me gusta. Creo que también algo que nada más quiero concluir con esto es que entender que el decir que somos femeninas, o sea, que estamos en esa energía femenina, no tiene absolutamente nada que ver con el cómo te ves por fuera. No quiere decir que tengas que traer vestido, no quiere decir que tengas que estar maquillada. O sea, la energía femenina es eso, es una energía, se siente, se transmite, no se ve. Y el hecho de que que tengas la energía masculina más potencializada no quiere decir que te veas masculina y que te vean con diario pantalones flojos y peinada de una manera distinta. O sea, eso no tiene nada que ver. Físico. No es nada exterior, es solamente interno. Así es. Nada más. Y bueno, les voy a regalar esta frase que a mí me encanta y que cuando se la dije a ellos también le encantó, y es justamente lo que estamos hablando ahorita, hace ratito, que es: fluye como el agua, confía en tu intuición. Estamos hablando muchísimo de la intuición en este episodio, y abraza la magia de tu esencia. Qué bonito. Ya no hay más que decir. No. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio del día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales, se las dejamos por aquí, y compártenos qué ha pasado con tu energía femenina, masculina, en qué punto estás ahorita y qué has hecho para también empezar a aplicar nosotras. Así que, bueno, espero que les haya gustado este episodio número, ¿qué vamos? Ya se nos perdió la cuenta, creo que es número 21, ¿no? Sí, 21, ¿no? Así que, bueno, gracias. Yo soy Yuri Amezcua. Yo soy Jocelyn Rolón y nos vemos en la próxima. Bye.